Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gustavo Núñez, San Ignacio de Velasco. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida al webinar sobre la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública, organizado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Soy Teresa Ledesma, coordino un proyecto de transparencia en UNODC Bolivia y damos una cordial bienvenida a todas las autoridades, al expositor y a todos los participantes al evento. Para inaugurar el evento tenemos las palabras del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, doctor Iván Lima. Por favor. Gracias, estimada Teresa. Siempre agradecidos con todos ustedes, con los asistentes al evento. Justamente este viernes 29 tenemos la primera sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, y en la agenda vamos a considerar nuestro proyecto de ley de acceso a la información. Por lo tanto, el evento del día de hoy va a tener una repercusión pública prácticamente inmediata, porque estamos seguros que muchos de los insumos que van a poder exponer el día de hoy, que vamos a poder analizar, los vamos a tener presentes en el proyecto de ley que inicia su tratamiento este día viernes con el primer insumo, que es la consideración por el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que está previsto por la ley Marcelo Quiroga. Luego de eso tenemos que pasar todavía a la etapa de UDAPE, ver el tema del CONAPES, el gabinete y finalmente en la asamblea. Pero les diría que la voluntad del gobierno de Bolivia es tener esta ley de acceso a la información disponible o promulgada en este primer trimestre del año. Es uno de los objetivos que tenemos como ministerio, a partir del Viceministerio de Transparencia y como gobierno nacional. Pensamos que en esta época de pandemia hemos visto con claridad que la información y el acceso a la misma por los ciudadanos nos ha permitido tener identificados muchos hechos graves de corrupción en la gestión del gobierno de la señora Áñez, pero también nuestra intención es tener a todos los ciudadanos informados de todo lo que va haciendo el actual gobierno del presidente Arce. Como saben, hemos tenido una discusión muy importante en los últimos días en relación a las cláusulas de confidencialidad en la compra de vacunas para el COVID, y pensamos que hay que tener mucho cuidado en que la población esté informada, pero que también tengamos los canales adecuados para que como Estado podamos hacer este tipo de ejercicios, de cláusulas que en un principio parecieran una restricción a la transparencia, pero que son propias de la nueva realidad a la que estamos enfrentando, un sistema compatible de transparencia con políticas claras entre los estados y con los particulares. Creo que deberían ser el objetivo que tenemos en esta nueva realidad. Yo, con estas palabras, que en verdad son de compromiso del gobierno de Bolivia porque tengamos una ley pronto, les agradezco nuevamente por la iniciativa y estamos atentos al desarrollo del evento. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a todos los expositores que nos van a ilustrar en esta tarde. Bueno, muchas gracias, señor ministro. También tenemos unas palabras a cargo del representante de la UNODC en Bolivia, el señor Thierry Rostán. Gracias, Teresa. Muy buenas tardes a todos y todas, distinguido señor Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, doctor Iván Lima, distinguida señora Viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, señora Susana Ríos, distinguido señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, distinguido señor Jaime Moreno Valle, oficial legal del Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este importante webinar. Señoras y señores, a nombre de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC,
les hago llegar un cordial saludo y mis mejores deseos, esperando que se encuentren bien de salud. Hoy nos reúne un tema muy importante y bastante actual que se refiere al acceso a la información. Valoramos el esfuerzo liderado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de realizar todo un proceso de consulta y revisión para que Bolivia cuente pronto con una ley de acceso a la información. El año 2005 entra en vigor la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue ratificada por 186 estados parte, entre ellos Bolivia. Y esto manifiesta la expresa aceptación, casi global de los estados del mundo de lograr consensos sobre este flagelo que podríamos pensar que sería difícil de alcanzar dada la variedad de historias, culturas y sistemas legales en el mundo. La convención ya cuenta con más de 15 años de vigencia y establece en el artículo 10 lo que se conoce como información pública para que los estados partes, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adopten las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública y permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento en los procesos de adopción de decisiones, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumben al público. La Agenda 2030 reconoce la importancia del acceso a la información pública y lo trata especialmente en el ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, en particular en la meta 16.10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Esta meta es importante porque el derecho a la información no solo permite controlar a la administración pública, dado que la ciudadanía puede acceder a datos y documentos para saber cómo se toman decisiones, se gastan recursos o se auditan procesos, sino que es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales. En esta era es esencial que toda persona pueda acceder a la información que está en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública, y hacer pública la información en manos del Estado. No es prerrogativa, es una obligación de parte de los funcionarios públicos. El pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario para crear condiciones de transparencia, rendición de cuentas y un debate sólido e informado que prevengan la corrupción. En este sentido, no es el acceso a la información en sí mismo lo que puede prevenir la corrupción, sino la rendición de cuentas, la transparencia, el debate informado y sólido. Sin embargo, dichas condiciones solo son posibles si hay garantías efectivas para ejercer el derecho de acceso a la información. Por ello, nos parece muy importante el webinar y la ponencia que se impartirá hoy por el señor Dante Negro de la Organización de Estados Americanos, porque a nivel regional se han realizado importantes avances que han dado lugar a una nueva ley modelo. Quiero agradecer expresamente la gentil aceptación del señor Dante Negro por su gentil aceptación de participar en el webinar y felicitar al Ministerio por su iniciativa. Asimismo, desearles a todas y todos una provechosa jornada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Thierry. Ahora tenemos el gusto de presentar al expositor de hoy, el señor Dante Negro. Él es director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos y secretario técnico del Comité Jurídico Interamericano. Hoy nos expondrá la Ley Modelo de Acceso a la Información. Antes de ceder la palabra al expositor, recordar a todos los participantes que deseen formular preguntas, la pueden registrar vía chat. Cedemos la palabra al señor Negro. Adelante, por favor. Ese es, ¿no? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los participantes en este evento. Un saludo muy especial al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, a la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, al representante de la ONU en Bolivia y también a la señora Teresa Ledesma, quien tan activamente ha estado trabajando en lograr la organización de este evento en las últimas semanas. Gracias a todos ustedes por brindarme la oportunidad de poder presentar uno de los instrumentos jurídicos más novedosos con los que cuenta no solamente la Organización de los Estados Americanos, sino podríamos decir la región en general, que es esta ley modelo sobre acceso a la información pública. En los próximos 30 minutos que se me han concedido, va a ser muy difícil poder abordar todos los temas y todas las novedades que nos trae esta segunda ley modelo regional sobre la materia, pero sí me gustaría poder resaltar algunos de los puntos quizá más importantes y que deberíamos tener en cuenta al momento de poder embarcarnos en una actividad legislativa en los países de la región. Existen muchos conceptos que generalmente se utilizan cuando nosotros hablamos del derecho de acceso a la información pública y a veces, y esto ocurre muy a menudo, tantos los usamos que perdemos un poco la noción del contenido real y el alcance jurídico de algunos de estos conceptos. Por eso es que mi exposición el día de hoy se va a centrar en 4 o 5 elementos que me parece que son muy importantes, que no debemos olvidar y que debemos tener en cuenta. En los próximos 3 minutos quiero hablarles un poco de cuál fue el desarrollo que el tema del acceso a la información pública ha tenido en la región y sobre todo en el sistema interamericano, porque creo que eso es muy importante para contextualizar cómo llegamos a esta ley modelo 2.0. La Asamblea General de la organización, como ustedes saben, el órgano supremo de la OEA, vino aprobando resoluciones anuales en el tema del acceso a la información pública desde el año 2003, es decir, ya casi 20 años que la organización ha ido aprobando estas resoluciones que han ido sentando las bases de los conceptos más esenciales de esta institución dentro del sistema interamericano. Posteriormente, en el año 2008, otro órgano del sistema, el Comité Jurídico Interamericano, que es el órgano encargado de la codificación y la promoción del desarrollo progresivo del derecho internacional, aprobó unos principios que contienen también, podríamos decir, el estándar básico y el estándar referencial del acceso a la información pública en cuanto a las instituciones angulares de esta figura. Y fue a partir de estos principios que en el año 2010 la Asamblea General aprueba una ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública. Una ley modelo que, a mi juicio, ha sido uno de los instrumentos jurídicos no vinculantes, porque es una ley modelo, no es un tratado, pero que ha tenido una repercusión muy importante en la región. Muchos países, posterior al año 2010, empezaron a adoptar legislación o a modificar legislación sobre la base de esta legislación modelo, de esta ley modelo, y también a crear órganos autónomos, órganos garantes, encargados de velar por el respeto del acceso a la información pública.
Tal fue la repercusión de esta ley modelo que en el año 2018 la propia Asamblea General encarga la actualización de la misma para poder recoger todas las buenas prácticas que ya se habían dado en la región y que se habían generado a partir de este instrumento del año 2010. Fue así como este mandato llega al Departamento de Derecho Internacional con el encargo de hacer una consulta amplia para poder determinar las 5 o 6 áreas en las cuales se requería realizar esta actualización. El Departamento de Derecho Internacional empieza a trabajar en estas consultas. Se consultaron a más de 2.500 actores, entre representantes de órganos garantes, representantes de diferentes poderes dentro de los Estados miembros, medios de comunicación, expertos, representantes de la sociedad civil, y llegamos a determinar los 6 temas en los cuales esta actualización tenía que ser realizada, a los cuales me voy a referir muy brevemente. Sujetos obligados, transparencia activa, excepciones, gestión documental, órganos garantes y una transversalización a lo largo de todo el texto de la ley modelo de la perspectiva de género, lo cual ha convertido a esta ley modelo 2.0 en el primer instrumento jurídico interamericano que considera la perspectiva de género desde el momento de su gestión. Entonces, durante casi 2 años, el Departamento de Derecho Internacional trabajó en estas consultas, redactó anteproyectos y más propuestas, hasta que el año pasado llegamos a un texto final que fue remitido al Comité Jurídico. Posteriormente, el Comité Jurídico lo remite a la Asamblea General, y en octubre del año 2020, es decir, hace 3 meses, la Asamblea General logra aprobar por consenso el texto de la ley modelo, y contamos entonces hoy en día con un referente jurídico para que los diferentes países de la región puedan tener estos estándares de referencia al momento de ver o rever su legislación interna. ¿Cuáles son algunos de los conceptos básicos que me gustaría tratar con ustedes el día de hoy y que se derivan del texto de esta ley modelo 2.0? En primer lugar, el tema de los sujetos obligados. ¿Quiénes tienen la obligación de brindar información pública cuando son requeridos para ello? Todos los que constituyen autoridad pública, en todos los niveles del gobierno y en las diferentes ramas del gobierno. Información pública es toda aquella que está en posesión, custodia o control de la autoridad pública. Es decir, desde el inicio con esta definición estamos excluyendo del ámbito de aplicación, por lo menos de la ley modelo 2.0, a las entidades privadas. La información en manos de entidades privadas no está sujeta a este régimen. Pero también se incluyen algunos otros actores más allá de las autoridades públicas. Se incluye a entidades privadas que operan con fondos públicos o que por ley realizan determinadas funciones públicas en lo que respecta a esos fondos o a esas funciones. Es decir, la única excepción por la cual las entidades privadas caen dentro del ámbito de la ley modelo 2.0 es cuando operan con fondos públicos o realizan funciones públicas. Y también... ¿Aló? Creo que hay una pequeña interrupción. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Por favor, solo una aclaración a los participantes, si puede mantener apagados sus micrófonos, así no interrumpimos al expositor. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Entonces, y también se incluyó dentro de esta lista de sujetos obligados, y esto creó bastante discusión, pero finalmente todos los participantes en los procesos de consulta accedieron a esto, es incluir a ONGs, es decir, organizaciones de la sociedad civil, en la medida en que operen y con relación únicamente a los fondos públicos que ellas manejen.
porque se entiende que la base de la institución del acceso a la información es que es una información que se genera a partir de los impuestos que brindan los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos pagan sus impuestos, con ese dinero se realiza una gestión de tipo público y el ciudadano tiene todo el derecho de saber cómo se está gestionando y ejecutando ese dinero, independientemente de que lo tenga la autoridad pública o entidades privadas e incluso ONGs cuando operan con estos fondos públicos. Entonces, el primer elemento que nos delimita el ámbito de aplicación del acceso a la información pública es el sujeto obligado. ¿En manos de quién está esta información? Y el segundo elemento que es muy importante tener en cuenta es que estamos hablando siempre y en todo momento de información pública. Es decir, desde un inicio la información de tipo privado queda excluida del régimen de aplicación. Incluso información privada que puede estar en manos de la autoridad pública. A eso nosotros le llamamos información confidencial. Ejemplos de información confidencial: el derecho a la privacidad, los datos personales, las patentes, los derechos de autor, los secretos comerciales. Toda esta es información privada que se considera confidencial y que va a estar excluida del ámbito de aplicación del acceso a la información pública. Obviamente, existen casos en los cuales esta información va a tener que ser entregada. Por ejemplo, los datos personales. Existen circunstancias en las cuales los datos personales tienen que ser revelados o pueden ser accedidos. Sin embargo, las circunstancias en las cuales esto se realiza tendrá que figurar como una excepción en la ley respectiva de la protección de los datos personales. Pero desde un inicio de arranque, podríamos decir, esta información de tipo confidencial o información privada estaría excluida del ámbito de aplicación del acceso a la información pública. Y un segundo tipo de información que merece especial relevancia y sobre el cual tenemos que hablar porque también puede generar un cierto tipo de confusión, es lo que se denomina información reservada. O sea, por un lado tenemos la información confidencial y por otro lado tenemos la información reservada. ¿Qué cosa es la información reservada? La información reservada es información de tipo público, es información pública, pero que va a ser clasificada. Ese es el procedimiento que se utiliza para que cobre el carácter de reservado. Se va a clasificar por existir un riesgo claro, lo dice así la ley modelo 2.0, un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a un interés público. Siendo información pública y que en principio tendría que ser entregada o podría ser accesada, se clasifica porque existe este riesgo a un interés público específico. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? En primer lugar, esa clasificación tiene que ser realizada por ciertos requisitos que se imponen en la ley. La ley lo que va a establecer no son excepciones específicas, sino criterios para saber o que le permitan a la autoridad pública poder determinar cuándo estamos ante la presencia de una información reservada. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos concretos para que todos podamos entender esto. La ley modelo 2.0, ¿qué es lo que dice? Una información puede clasificarse cuando pueda menoscabar la conducción de las negociaciones o las relaciones internacionales. Esta es una información pública, no cabe menor duda, no es una información confidencial. Sin embargo, se podrá clasificar en la medida en que se compruebe, no siempre, pero en la medida en que se compruebe que puede menoscabar la conducción de estas negociaciones internacionales. Un segundo ejemplo.
cuando afecte los derechos del debido proceso o vulnere la conducción de expedientes judiciales. Toda la información relativa a los expedientes judiciales y el debido proceso es una información de tipo público, por naturaleza. Sin embargo, si afecta ciertos derechos, y esto hay que probarlo, si afecta ciertos derechos, la autoridad pública podrá clasificarla y por lo tanto entenderá que esta información es reservada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ley modelo lo que propone no es un listado de tipos de información, sino un listado que tiene que ver con el perjuicio al interés público, que pueda menoscabar, que ponga en riesgo, que afecte derechos, que comprometa la habilidad del Estado para manejar la economía, por ejemplo. Y esta clasificación no puede ser genérica. Es decir, ¿qué es lo que se presenta en la realidad o qué es lo que pretende presentar la ley modelo 2.0? Pretende que se establezca en la ley los criterios bajo los cuales esta información se puede clasificar. Pero no, la información no nace clasificada, la información nace pública y se clasifica después que se haya hecho un examen del daño al interés público. Y generalmente esto se hace cuando, en un caso práctico, un ciudadano solicita información. La autoridad pública va a la ley en la que se establecen los criterios según los cuales cierta información tiene que ser exceptuada del acceso. Una vez que demuestre o perciba que puede existir un daño, es allí cuando la información se clasifica. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que la clasificación es individual, no es genérica, es caso por caso. Es casuística. No es que todo este tipo de información queda clasificada, es caso por caso porque según los casos se pueden producir o no eventualmente un daño. La información no se puede clasificar antes de ser generada. Tiene que ser primero generada y después vamos a ver o se va a determinar en qué momento o bajo qué circunstancias puede generar un daño específico. La prueba del daño corresponde a la autoridad pública. Es la autoridad pública la encargada de demostrar que efectivamente el daño que se puede producir al interés público es mayor que la garantía del acceso a la información pública. Y algo que es importantísimo es que la clasificación es una medida temporal. Una vez que ha cesado la eventualidad de que se produzca un daño, esta información tiene que ser pública. Por ejemplo, en una negociación internacional, finalizada la negociación y ya no existe la posibilidad de que haya un perjuicio a la posición del Estado porque la negociación ya finalizó, esta medida temporal deja de tener efectos y la información vuelve a ser pública. Eso es una gran diferencia con la información confidencial, porque la información confidencial tiene un carácter permanente. La información reservada no, es temporal. Y lo último que me parece que es importante de este aspecto específico es que se brinda la posibilidad de las clasificaciones parciales. Es decir, si yo estoy ante un documento que contiene cierta información que debería clasificarse, pero hay otra información que no genera ningún daño y que puede ser hecha pública, esa información tiene que ser hecha pública. Es decir, estamos ante la figura de la clasificación parcial. Únicamente se clasifican las partes de un documento que eventualmente se considere como información clasificada o reservada. Pero todo lo que tiene que ser hecho público tiene que ser hecho público. Este proceso de clasificación, que como les digo es individual y es casuístico, importa, según la ley modelo 2.0, la participación del órgano garante, porque es el órgano garante como autoridad máxima en el tema del acceso a la información pública
quien tendrá la responsabilidad de poder decidir si este tipo de información debe o no clasificarse y también decidir cuándo se declasifica. Hay otro concepto al cual me quiero referir y es este principio de máxima publicidad que muchos de los entendidos en el tema consideran que es el principio básico del acceso a la información pública. Pero el principio de máxima publicidad también está mal entendido, porque los que se atienen al principio de máxima publicidad lo que dicen, por el principio de máxima publicidad, toda información es pública en principio. Pero nos estamos dando cuenta que no es así, porque además de la información pública existe la información confidencial, que es información que no se puede revelar. Y dentro de la información pública existen causales por las cuales esta información puede ser clasificada. La ley modelo 2.0 aclara cuál es el alcance de este principio. No es que toda información tiene que ser hecha pública. Lo que sucede es que el principio de máxima publicidad nos dice que la información tiene que ser completa, oportuna y accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que si la información es pública y es de naturaleza pública, tiene que ser accesible por parte del ciudadano. Tiene que ser completa porque la entrega parcial de una información pública puede llevar a desentendidos o a malas interpretaciones de en qué consiste esta información. Y tiene que ser oportuna porque una información que demora mucho en llegar al usuario o al peticionario es una información que puede convertirse en una información inútil. Entonces, este principio de máxima publicidad, vuelvo a repetir, no significa que todo el universo de información tenga que ser pública, sino que tiene que estar sujeto a determinados requisitos, como es que sea completa, oportuna y accesible. Y esto se logra, de alguna medida, con una buena gestión documental. Si ustedes acceden al texto de la ley modelo 2.0, verán que ella viene acompañada de un anexo, un índice que es bastante largo y bastante, no forma parte del cuerpo de la ley modelo 2.0, pero tiene que ver con todo lo que es la gestión documental. Todos los estándares archivísticos que son muy técnicos, que no pudieron ser evaluados o analizados por los expertos en acceso a la información porque requería una pericia mucho más particular, mucho más específica. Pero creo que es muy importante porque una buena seguirme ya los últimos minutos que me quedan al tema de la transparencia activa. Y creo que a mi juicio, a mi modesto entender, ese es uno de los grandes aportes de la ley modelo 2.0. ¿Por qué?
Porque la transparencia activa permite que la autoridad pública tenga el deber de hacer pública información, aunque no medie el requisito de la solicitud específica. La ley modelo 2.0 trae un listado bastante amplio de información que la autoridad tiene que poner a disposición del ciudadano, aunque no exista una solicitud, porque entiende que es una información básica, una información importante a la que cualquier ciudadano debe acceder sin que medie una solicitud específica. Ahora bien, ¿por qué creo que eso es uno de los capítulos más importantes? Porque en el proceso de redacción de la ley modelo 2.0, este capítulo incluye como transparencia activa información que está relacionada directamente con el empoderamiento de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos la mujer, pero no solamente la mujer, sino otros sectores como los pueblos indígenas, como el colectivo afrodescendiente, el colectivo LGBTI, las personas con discapacidad. Es decir, permite que mediante la democratización de la información, porque no necesariamente todo ciudadano se atreve a ir con una solicitud a la autoridad pública, vamos a ser honestos. Cada vez que pensamos en cuál es el proceso de solicitar información, gran parte de los ciudadanos se quedan sin hacerlo. Pero si esa información ya es pública, está en los portales de las diferentes instituciones públicas, el ciudadano va a tener un acceso mucho más directo, un acceso mucho más garantizado. Y uno de los requisitos para esa información, uno de los requisitos para que esta información tenga las características que la ley modelo 2.0 exige es que sea de fácil reutilización, es decir, que esté en un formato que permita que esta información pueda ser compartida a un gran número de usuarios, a un gran número de personas o de ciudadanos. Y adicionalmente a esta transparencia activa, volvemos a la figura de la ley modelo 2010, es decir, la ley modelo anterior, que eran los esquemas de publicación, que ya es información que se debe transparentar o publicar por iniciativa propia, pero que tiene que ver ya con las características más específicas de cada institución. Obviamente, un Ministerio de Salud tendrá información muy particular, muy característica, distinta a un Ministerio de Educación. Entonces, ya es información relevante, pero que tiene que ver con la cartera o el tipo de actividad particular que esa institución realiza. Y otro de los grandes aportes de esta ley modelo 2.0 es que estos esquemas de publicación que tienen que ser trabajados por la propia institución ya no tienen que esperar a la aprobación del órgano garante, sino que entran en efecto inmediatamente y únicamente tendrán que apartarse o bajarse o dejarse de lado cuando el órgano garante así lo determine. Pues bien, entonces esos son los aspectos más resaltantes de la ley modelo 2.0. Es una ley bastante técnica, es una ley muy amplia, muy extensa. En 30 minutos realmente es muy difícil poderme referir a todos los aspectos, pero bueno, tenemos el texto en nuestra página web, entonces yo los invito a consultar tanto el texto de la ley modelo 2.0 como el anexo que tiene que ver con la gestión documental. Y simplemente terminar relevando que el acceso a la información pública tiene que ser entendido como un derecho que se aplica a toda la ciudadanía. Yo creo que uno de los grandes aportes de este modelo 2.0 es esa visión que tiene de que el acceso a la información pública no solamente informa, sino también empodera. Y canalizado de una manera muy específica puede empoderar a determinados grupos de la población y no solamente a un grupo que es el que usualmente busca acceder a este tipo de información. Definitivamente este último año nos ha enseñado que muchas instituciones jurídicas importantes cobran mayor importancia. Creo que el acceso a la información pública en una época de COVID-19
permite que el ciudadano esté mucho más informado sobre las subvenciones que el Estado está entregando, sobre las últimas informaciones en cuanto a preguntas y respuestas frecuentes que el ciudadano siempre se hace. El COVID-19 plantea desafíos muy importantes porque muchos funcionarios públicos terminan trabajando desde casa y esto puede impactar en la rapidez con que la información pública se entrega, por ejemplo. Y también hay un tema de confidencialidad que tiene que ver con la preservación de las identidades de las personas. En muchos países ha habido un problema muy grande entre revelar información de qué personas están infectadas, revelando la identidad propia de la persona. Entonces, estas son cosas que un adecuado régimen de acceso a la información puede corregir, puede afianzar, puede garantizar. Y definitivamente este último año nos ha enseñado que la transformación digital es un reto que tenemos para el futuro y qué mayor área o qué área más particular en la transformación digital que aquella que permite un acceso a la información de todos los ciudadanos de una manera garantizada y efectiva. Entonces, con esto aquí me quedo. Para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, el Departamento de Derecho Internacional se pone a disposición de todos ustedes, tanto dentro de este evento como fuera de él, para apoyar en este esfuerzo que me parece muy loable, muy significativo en Bolivia, de poder contar con una ley de acceso a la información pública pronto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señor Negro. Ha sido muy importante los elementos vertidos en su exposición. Ahora tenemos algunas preguntas de los participantes. Por ejemplo, tenemos una, ¿cuáles son las características que debe tener el órgano garante del derecho de acceso a la información? Voy lanzando una a una y luego vemos las respuestas. Sí, claro. Por favor. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener el órgano garante? Bueno, características son muchas, porque ustedes saben, y esto ya a nivel de anécdota, un porcentaje muy importante de los que participaron en los procesos de redacción del anteproyecto de ley modelo 2.0 eran precisamente los órganos garantes. Entonces, es un capítulo que viene muy, muy fortalecido. Pero creo que si hay que rescatar un elemento, ese elemento es la autonomía. Es decir, el órgano garante tiene que ser autónomo. Muchas veces se habla de independencia, pero para mí la palabra independencia significa que está fuera de una estructura y el órgano garante siempre va a estar dentro de una estructura gubernamental. Pero la autonomía, una autonomía doble, creo que sí garantiza un adecuado rol del órgano garante. ¿A qué me refiero con una autonomía doble? Primero, en cuanto a la parte técnica y sustantiva, en cuanto a sus recomendaciones. Obviamente, un órgano garante tiene que ser capaz de solicitar a cualquier órgano del Estado la entrega de información, incluyendo al propio Ejecutivo, incluyendo al propio presidente de la República, pero también una autonomía financiera que le permita garantizar esta autonomía técnica o sustantiva, es decir, un presupuesto adecuado que le permita cumplir de la mejor manera posible las funciones que se le otorgan por ley. Perfecto. Tenemos otra pregunta referida a ¿cuáles son los criterios de clasificación de la información en el órgano judicial? Esa es una pregunta muy importante porque cuando hablamos de acceso a la información pública y el Poder Judicial, se entiende como que el Poder Judicial debe gobernarse por normas muy distintas y específicas al resto de órganos estatales por la sensibilidad de la información que maneja. Sin embargo, yo creo que los conceptos sobre los cuales hemos hablado anteriormente nos ayudan a entender que no necesariamente tiene que ser un régimen distinto, porque todo lo que tiene que ver con el manejo y la gestión del Poder Judicial, es decir, todo lo que tiene que ver con el financiamiento,
cómo se gastan el presupuesto, algo que comparten con todos los otros órganos estatales. Esto tiene que estar sujeto a un régimen de acceso a la información pública plena. Ya cuando nos referimos a cierta información sustantiva que tiene que ver con los procesos judiciales específicos, aquí ya tenemos la figura de la información reservada y de la clasificación. Es decir, existe cierta información que el Poder Judicial tendrá que entender que no puede entregar debido a la sensibilidad de la misma. Y para esto aplicamos todos los criterios que les expuse para clasificar información, y entre ellos la prueba más importante, que es el riesgo claro, probable y específico de un daño a un interés. Es decir, si una información que me está siendo solicitada va a acarrear un daño específico a una persona, por ejemplo, información sobre una persona específica que ha sufrido una agresión sexual, por ejemplo, revelar la identidad de esta persona puede ser de interés de algún ciudadano o de algún sector de la población, pero revelar esta información puede generar un daño específico a la víctima. Entonces, es este nivel de prueba del daño que el Poder Judicial tiene que probar para poder clasificar esta información, y la Ley Modelo 2.0 le da los mecanismos para realizar este proceso. Perfecto. Una última pregunta. ¿Qué país ya tiene esta ley adoptada con los nuevos estándares? No, pues ninguno, ojalá hubiera alguno, pero lo que pasa es que la ley modelo fue adoptada en el mes de octubre, es decir, hace 3 meses. Entonces, y yo no creo, por ejemplo, no creo que dados los tiempos, ustedes en Bolivia hayan tenido la oportunidad de ver este texto al trabajar la propuesta de ley que están sometiendo a aprobación en estos meses que vienen. Pero yo creo que eventualmente en la región se ha avanzado mucho en estos estándares garantistas. Obviamente también hay un interés muy grande por compatibilizar el acceso a la información con la protección de los datos personales. En algunos países incluso el órgano garante es el mismo, es decir, hay un solo órgano garante tanto para acceso a la información pública como para protección de datos personales, de tal manera que se armonicen los estándares en ambas figuras y se tracen las líneas adecuadas. Pero yo sí creo que va a tener una repercusión muy importante, sobre todo porque los propios órganos garantes que ya existen en la región participaron de manera activa en la redacción de esta ley modelo, y ojalá que en futuras modificaciones, ya la mayoría de los países de la región cuentan con una ley de acceso a la información pública, pero si tienen que reformarla o modificarla, tengan en cuenta esos estándares. Pero como es muy nueva, entonces aún creo que ningún país la ha tomado en cuenta necesariamente. Perfecto. Tenemos unas 2 preguntas más. ¿Cuál es el tratamiento de la propuesta de ley respecto a los procedimientos internos de las entidades públicas? ¿Podrán ser accedidos por la ciudadanía? ¿Y cuáles son? Sí. Sí, adelante, Teresa, sí. Sí, yo tampoco logro entender un poco la pregunta. No sé si María Eliana Suárez podría, por favor, complementarla. Y hasta mientras yo tengo otra pregunta acá de otro colega. ¿Cuáles son los principios de interpretación que establece la ley modelo? Sí, bueno, en general los principios de interpretación están referidos a dar una interpretación lo más favorable a la apertura de información. Es decir, recuerden que a nivel jurídico se interpreta aquello que no está claro en un instrumento jurídico. Interpretar no es crear o ser creativos. No, interpretar es un método que emplean los juristas cuando los textos no son claros, lo cual restringe mucho la capacidad de poder saltar hacia una metodología interpretativa.
Pero entonces cuando los textos o el texto de una legislación no queda lo suficientemente claro, la interpretación tiene que ser hecha de tal manera de facilitar o beneficiar el acceso. Es como en todas las áreas de los derechos humanos, o sea, pro homine vamos a interpretar en favor de una mayor garantía al derecho humano. Ese es el criterio básico de interpretación que incluye la ley modelo 2.0. Y en cuanto a la pregunta anterior, yo creo que tiene que ver con qué tanta accesibilidad se puede tener respecto de los procedimientos internos de las instituciones públicas. En esto la ley modelo 2.0 es muy clara. Accesibilidad total. Es decir, todos los procedimientos internos, estoy hablando a nivel procedimental, todos los mecanismos que se utilizan en las autoridades públicas para formar decisiones, para gestionar, tienen que ser lo más transparentes posibles, para que de esta manera el ciudadano tenga una idea clara y concreta de cómo estas entidades públicas adoptan sus decisiones y cómo llegan finalmente a una decisión específica. Perfecto. Tenemos una mano levantada. Sería la última intervención, por favor. Sí. No logramos identificar. El señor John Manrique Flores, tal vez quiera hacer una pregunta. Tal vez el micrófono no lo tiene encendido, por favor, si podría verificar. No, parece que no. Parece que no, sí. Bueno, entonces le agradecemos mucho su participación. Realmente ha sido muy importante todos los conocimientos y los nuevos lineamientos de la nueva Ley de Acceso a la Información 2.0. Y para cerrar el evento, tenemos la presencia de la señora viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la doctora Susana Ríos, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Dante, Teresa, a nombre del Ministerio de Justicia, del ministro, y a nombre propio quiero agradecerles por la charla tan ilustrativa. Nos está abriendo un poco la mente sobre todos los elementos que deberíamos considerar en esta normativa, por lo que les agradezco mucho. Y bueno, también agradecer a todos los que han participado y con sus preguntas para poder enriquecer el proyecto de norma que estamos elaborando. Con seguridad vamos a requerir seguramente algún apoyo más, así que nos queda también en la mesa el ofrecimiento de Dante y lo vamos a considerar, lo vamos a tener muy en cuenta. Muchísimas gracias y bueno, pues que sea hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y que tengan un muy buen resto de jornada. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, gracias.